vía reforma constitucional. Está también con nosotros la diputada Gaëlle Joemans, que vamos a estar conversando con ella también, por cierto. Pero, senador Moreira, cuéntenos de su reunión. Mire, si más allá de la reunión que haya tenido con el presidente, el cambio se produce fundamentalmente porque el escenario político cambió. Cuando yo dije sí o sí voy a votar por los dos proyectos, cuando yo dije que iba a votar por la reforma, lo dije porque no había ninguna otra alternativa y el gobierno me obligaba a tener que votar por la reforma. Sin embargo, el gobierno envió un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley indudablemente no recogía las verdaderas aspiraciones y menos se igualaba con la reforma. Le pedimos al gobierno cambios y se lograron algunos cambios que lo conversamos en el matinal la otra vez, entre ellos que se subiera el retiro a 4.350.000, que no fuera con reintegro, que no tenga que reintegrar la plata a la gente, y en tercer lugar que se pagara en el mes de diciembre. El gobierno recogió eso y también recogió lo que yo le había solicitado por lo que está viviendo la región de los lagos. La región de los lagos, usted sabe perfectamente el drama que estamos viviendo con 10 comunas que están hoy día en cuarentena, Puerto Montt y Osorno. Yo espero que una de las dos salga hoy día. Aquí no se trata de cambiar el voto, aquí lo único que he hecho yo es abstenerme de una reforma que no llega y de, en lo práctico, el proyecto del gobierno. Aquí, si a mí me colocan en la disyuntiva de tener que votar por un proyecto igual entre de Pamela Giles y del gobierno, si es igual o similar, obviamente tengo que apoyar el proyecto del gobierno. Más aún que pero hoy día... ¿Solo por apoyar a su gobierno? ¿O también porque cree que tiene ciertas virtudes el proyecto del gobierno por sobre la reforma constitucional? No se trata de virtudes, porque yo hubiese querido mucho más, pero aquí hay un tema muy delicado de que si no se aprueba el proyecto del gobierno, la reforma constitucional no llega. ¿Y por qué no va a llegar? Guste o no guste, no voy a polemizar en este minuto, pero el Tribunal Constitucional va a declarar inconstitucional ese proyecto. Entonces teníamos que tener una alternativa, no hay ningún proyecto perfecto. Y además lo que me hace mucho sentido, yo me voy a abstener, no es votar en contra, yo me abstengo. Segundo, le quiero decir que los parlamentarios de oposición en la comisión... Si se abstiene va a pasar a mixta, senador. Si se abstiene usted, todos los demás van a pasar a comisión mixta. Quiere decir que va a ser un proyecto que se va a dilatar ya en el tiempo. En cambio, el proyecto de ley del gobierno, si usted lo vota a favor, y lo más probable es que todos los parlamentarios de oposición también lo voten a favor, va a pasar como embudo. Además que el proyecto de ley del gobierno necesita menos votos. Sí. A favor. Así es. Y quiero decir una cosa, los parlamentarios de oposición votaron a favor en la comisión, en las indicaciones, y todos han dicho que van a votar a favor, por lo tanto el proyecto más viable, ese es el sentido. Pero hay una cosa que quiero decir, si este no es un gallito entre el gobierno, la derecha y Chile Vamos, aquí si alguien está sacando cálculos electorales, ni el gobierno, ni la oposición, ni nosotros estamos ganando nada, porque este proyecto no es para aplaudirlo, porque nadie puede estar aplaudiendo que la propia gente esté sacando sus propios recursos para poder subsistir. Aquí nadie gana, aquí solo perdemos, pero hay una necesidad imperiosa que se lleva adelante. Y al fin y al cabo, más allá de los cuestionamientos, que me dio una voltereta y lo que sea, mira, aquí lo importante es que yo estoy cumpliendo mi compromiso. Yo le dije en un programa que usted no me creyó y tenía... Bueno, pero espérate, yo me comprometí con ustedes a que va a haber 10%. Y eso es lo que quiere la gente, el 10%. Mire, en el primer proyecto han habido muchas críticas injustas. Pero usted se juntó con el presidente. ¿Qué le dijo el presidente? Contra la corriente. El proyecto se ganó gracias a mi voto que fue decidido. No olvidemos eso. No, yo hablé con el presidente por la situación que está viviendo principalmente en la región de los lagos, que es tremenda, de verdad, es devastadora, y que el gobierno tiene que tener una mirada hacia las regiones, que no podemos seguir con este tipo de cuarentenas que no están dando los resultados. Las cuarentenas largas no dan resultados. Le pedí protocolos nuevos, le pedí
de que viaje a la región el ministro de Salud, que vea la realidad que tenemos nosotros con el comercio, con el turismo, que están verdaderamente, perdona la expresión, están jodidos. Y lamentablemente ellos no han podido salir como lo que sucede hoy día en la capital. En la capital hay medidas, hay situaciones de contagio distintos, pero hay medidas mucho más flexibles. La región está viviendo una situación tremenda. Moreira, podríamos decir que a cambio de su voto fue que el presidente lo recibió para que usted obtuviera cosas para su región. Si usted no hubiese dicho que va a votar a favor de este segundo retiro vía reforma constitucional, lo habrían recibido, porque hay que decir, en política muchas veces hay cambalache. Yo le doy esto y usted me da lo otro. No sea muy ingenuo. Mire, yo hace 6, 7 meses que no iba a La Moneda y que no conversaba con el presidente. Por eso mismo. Pero más allá de las diferencias que he tenido con él, yo a él lo conozco hace casi 30 años. Por lo tanto, tengo una relación distinta. Pero obviamente La Moneda estaba morando. No necesariamente el presidente, La Moneda, por mis críticas muy duras. Así como critiqué al gobierno cuando no había nada en el primer retiro, yo lo digo, ese retiro se debió gracias a mi voto, que fue decisivo. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque he escuchado muchas críticas en las redes y yo más siento que aquí hay una pelea política. Y yo llamo a no tener pelea política. En esto la gente lo necesita. Y por eso yo quiero agradecerle a algunos parlamentarios de oposición que han expresado que van a votar a favor, y aún más, han rechazado este clima de violencia verbal, este clima de algunos sectores que quieren pedirle la renuncia al presidente, que mandan una reforma constitucional que es inconstitucional para que se adelanten las elecciones, y una serie de otras temas y resquicios legales para generar un ambiente político. Y lo que más me llamó la atención fue la reacción de la senadora socialista Isabel Allende, hija del expresidente Allende, en que ella mismo dijo: los presidentes entran a La Moneda y salen cuando son elegidos democráticamente, cumpliendo su mandato. Pero hay un sector en la Cámara de Diputados que está actuando en un afán político de que generar problemas, de que caiga el gobierno, y lo único que quieren los chilenos es tratar de salir adelante. Presidente, usted que estuvo con él, lo vio cansado. ¿Cómo vio al presidente? ¿Lo vio cansado? ¿Lo vio bien? ¿Cómo lo vio? ¿Estaba preocupado por lo que usted está comentando? Bueno, mire, yo tuve la oportunidad de hablar muchas cosas con él. Obviamente hay cosas que cuando uno habla con un presidente son cosas reservadas. Solamente cuento lo que pude conversar, lo que le planteé en términos políticos. Él está consciente de lo que está pasando en el país. También le dije el tema de que de repente tiene que haber algunas decisiones políticas combinadas con la sanitaria por el tema de las cuarentenas. El presidente me dijo que todas las semanas habla con, no me acuerdo el nombre, pero tengo entendido que es el personero más importante de Naciones Unidas en materia de la Organización Mundial de la Salud, para buscar fórmulas. También siento yo que el presidente es el que mueve al gobierno, porque obviamente hay una suerte de repente de inacción. Y yo le dije con mucho respeto todo, porque me dio la oportunidad de lo que la gente estaba viviendo, de los problemas que tenemos en el país, la necesidad que el gobierno tenga mayor empatía, que por favor escuche, y que le dije algo que no le gustó mucho porque es economista. Yo le dije: mire, presidente, yo sé que me van a tratar de ignorante por lo que voy a decir, pero yo creo que el gobierno debe endeudarse más, endeudarse para generar políticas públicas, ir a ayudar a la gente. Me dijo que el país está demasiado endeudado. Le dije: ¿por qué usted, presidente, por ejemplo, por qué usted le está cuidando las cuentas al próximo gobierno? Gaste lo que tenga que ganar. Que le había dicho: ¿por qué usted no le presta plata al gobierno? Tú a punto de decirle eso, senador Moreira. Oiga, demos la palabra a nuestra invitada, también la diputada Gael Jofmann. Gael, bueno, esta situación parece que está más o menos escrita, ¿no? Porque escuchamos recién a Juan Castro, que era uno de los votos que iba a aprobar los dos proyectos y que se va a abstener al parecer. Iván Moreno dice que se va a abstener también para aprobar el del gobierno, la ley que viene. Por lo tanto, sin estos votos ya iría a comisión mixta el proyecto que viene desde el Congreso, por lo tanto sería más viable y más rápido el del gobierno. Gael, ¿en qué posición están ustedes? ¿Cómo ven esto?
Sí, o sea, en realidad la actitud que ha tenido el presidente llevando el proyecto de retiro al Tribunal Constitucional, y no solo eso, sino la actitud constante, es de provocación hacia la gente. O sea, estamos en medio de una crisis tremenda y lo que hace el presidente es provocar tras provocar, porque lleva al Tribunal Constitucional el retiro del 10%, lleva al Tribunal Constitucional la corrupta ley de pesca la misma semana. O sea, ¿cuáles son las señales políticas que está dando el presidente de la República? Además, recordemos, la ley de pesca es un proyecto de ley que es una ley corrupta, que salió de boleta en boleta, ¿cierto? En donde estaban acá, no era el raspado de olla, sino que era la olla completa, estaban todos incluidos, ¿cierto? Así dio aportes reservados para distintos parlamentarios. El ex senador Sabac de la ADC por 10 millones, el diputado Melero por 15 millones, así, en fin. Y obvio que todo eso cae como patada en la guata en la gente, porque es una violencia institucional contra ella. Y el problema es que las provocaciones generan indignación. Y entonces tenemos al presidente que lo que está haciendo es agrandar la crisis. Tenemos un incendio político enorme y el presidente lo que hace con esto es meterle carbón. O sea, está de punto fijo en la COPEC, echándole benzina al conflicto. Y eso a mí me parece que es muy preocupante respecto a la relación que necesitamos tener con el presidente de la República, sobre todo para dar respuesta económica a la gente. Diputada, disculpe, sí, pero usted está viendo el vaso vacío, digamos. Porque cualquier ciudadano en Chile podría ver el vaso lleno, que es que el presidente, que ustedes convencieron al presidente y el presidente mandó el mismo proyecto de ustedes, pero más rápido, sin tener que pasar por el Tribunal Constitucional y que salga el 10% antes de Navidad, digamos. O sea, también puede haber una mirada distinta porque los presidentes también tienen que ejercer su poder, pues ser ejecutivos, digamos, ¿no? En algún momento él tiene que asumir, ¿no es cierto?, algún liderazgo, no puede dejar que todo pase desde el Congreso o ver pasar la vida. Entonces, uno podría ponerle a esto, verle a esto el lado positivo, decir, oye, el mismo Congreso, proyecto que sale del Congreso hoy día está puesto acá como ley de la República y puede salir rápido. O sea, es que de hecho el proyecto original no era igual, se le hicieron hartas modificaciones para poder contar con un retiro real, porque el primer proyecto era un autopréstamo, o sea, de hecho le obligaba a las personas a tener que devolver la plata. Disculpe, pero la gente ya está entera, la gente no la chamullemos. El presidente sabe y el ministro sabe que tiene que entrar a esa comisión, sabe que en esa comisión la oposición es mayoría y sabe que el proyecto iba a salir como la oposición quería, no como él quería. Para que la gente sepa la verdad, porque también la gente, para todos lados, no hay que engañarlo para ni un lado, digamos. O sea, el presidente cuando metió ese proyecto al Senado sabía que desde esas comisiones el proyecto no iba a salir como él puso, sino que iba a salir como la oposición quería que saliera. Tenía 5-4 votos, siempre pudo ganar. Entonces, la verdad es que el presidente siempre supo, que es lo que, para estar en el centro del asunto, siempre supo el gobierno que un par de días después iba a tener un proyecto igual en el Senado. Solamente que uno iba a ser ley y el otro iba a ser este. Entonces, la pregunta ¿es tan grave esto que está pasando? ¿Por qué el presidente no puede asumir porque es una derrota para el presidente? Yo no sé quién puede ver que el presidente, después de que hace una semana atrás diga que no quiere retirar el 10%, después mande uno, sea una victoria para el gobierno. No sé quién podría ver esto. Entonces, mi pregunta es, también hay que ser oposición, pero también hay que entregar un poco, digamos, claro, ¿no? Porque... O sea, es que nosotros, y ahí lo aclaro, o sea, nosotros vamos a utilizar todos los mecanismos necesarios para que la gente pueda contar con un retiro de fondos. Si eso es presentar indicaciones, modificación al proyecto de ley, lo vamos a hacer. Y de hecho, es más, quiero también sacar a colación que acá hay un proyecto de retiro para enfermos terminales, que lo estamos tramitando en la Comisión de Trabajo. Hay dos proyectos, una reforma constitucional y el retiro que presentó el gobierno. Y se podían ambos tramitar perfectamente, como lo estamos haciendo hoy en día, llegando a un acuerdo. O sea, no es necesaria la provocación. A eso me refiero, Julio César, porque estamos en un clima que es súper complicado. Es que no es una provocación. Estamos en medio de una crisis. Es que usted la ve como una provocación, pero sería una provocación, discúlpeme que hacerme pega como periodista, discúlpeme. Es una provocación poner Tribunal Constitucional y no mandar otro proyecto. Pero el gobierno pone el Tribunal Constitucional, manda otro proyecto que sabe
que va a quedar igual que el proyecto original, porque sabe que la comisión es en minoría, ¿no es cierto? Porque finalmente el centro del asunto y el fondo del asunto, que quizás es para donde podemos conversar, lo que no quiere el presidente de la República, el gobierno, es que haya un tercer retiro o que el Congreso una vez más haga una nueva reforma constitucional para un nuevo retiro. Entonces quizás ese es el centro de la conversa y no tanto este retiro, porque este retiro está asegurado. Es que y ahí hay un tema que a mí me parece que es peligroso para el futuro, porque si a nosotros nos coartan la posibilidad de presentar reformas constitucionales, porque se caen porque supuestamente es inconstitucional presentar reformas constitucionales, eso es inaudito, es insólito. O sea, sería la primera vez en Chile que se declare inconstitucional una reforma constitucional. Entonces, estamos llegando a ese absurdo y lo peligroso es que frente a una pandemia, ¿qué ocurre si hay un rebrote? ¿No vamos a tener las facultades nosotros acaso para poder presentar reformas constitucionales que aseguren a los ciudadanos de Chile un recurso económico suficiente, necesario? Yo creo que ese es el tema también, que está en fondo. Ese es el fondo de la discusión. Se integra Francisco Vidal. Francisco, ¿qué tal? A ver... Muy buenos días, ciudadano. Muy buenos días. Buenos días. Aquí, ¿qué debería... Hola, Yael. Usted es oposición. ¿Qué debería hacer la oposición? ¿Debería privilegiar el